Australia es uno de los países más desarrollados del mundo. Sin embargo, las criaturas que habitan allí están hechas para que salgas de allí corriendo. Es por esto que yo me di a la tarea de investigar lo más bizarro de este país. Así que prepárate, y si quieres saber todo esto, quédate. Estoy completamente seguro que cuando termines de ver este video no te van a quedar ganas de viajar a Australia. Miren, empecemos con la primera razón o imagen, mejor dicho. Miren este cocodrilo en tu ventana. Todas las imágenes que les voy a mostrar aquí son cosas muy comunes y que ustedes tienen que tener muchos huevos para vivir allá. ¿Ustedes qué harían con un cocodrilo? Es que díganme, una lagartija por lo menos es pasable, pero eso. Miren ahora esto que es como un murciélago versión gigante. Literalmente es Batman. Por ahí Batman tiene un villano que tiene forma de murciélago. Bueno, para los que entenderán. Ahora sí, miren esto. Una araña de ese tamaño. Ahora yo los invito a que miren en la esquina de su pared de su casa, mire, y ahora mire este video. Imagina ir al baño y tener muchísimas ganas de hacer tus necesidades. Abre la tapa y ves una serpiente gigante ahí nidando, quieta. ¿Qué haces ahí? Correr de la casa, huir. Sorprendente. Ahora miren este murciélago que literalmente parecía Batman. Es súper extraño que te miren de esa forma, literal. Ahora miren esto. Las personas que le tienen miedo a las arañas, no les voy a poner otro susto ya esta vez, pero miren lo grandísima que es. Yo creo que esas personas que se ponen esas tarántulas en la mano, yo creo que no se ponen una araña de estas. Son el triple de grandes. No te cabe en la mano, esa cosa en la espalda da mucho miedo. Miren ahora esta nueva araña que es más grande y está junto a su nido lleno y repleto de arañitas que son de la misma especie de ella. Miren esa arañota. Ustedes pondrían ahí la mano. Solo imagínense tener la cara vendada y en un reto y que te metan la mano ahí y sentir todas esas arañitas y encima esa araña tan grande. Debe ser muy estúpido que una persona pues se meta en ese reto. Ahora miren este cocodrilo. Yo sé que hay cocodrilos muy grandes, pero esto no es un cocodrilo, este es el lagarto de Amazing Spider-Man. Literal, miren esa cosa, parece un dinosaurio. Ahora miren esto que es una especie de grillo, así le decimos en Colombia, no sé cómo le dirán en otros países, pero está muy grande. La verdad este tipo de animales no me da miedo, pero el tamaño es brutal. Y ahora una de las imágenes más sorprendentes. Miren este baño. En la primera imagen ustedes no ven muy bien, pero si ven más, miren la serpiente tan grande que hay ahí metida, y cada vez que nos acercamos más vemos esto. Imagina que estás ahí sentado y no viste la serpiente, literalmente te sentaste en el baño, estás ahí con tu celular o el periódico y sientes un cosquilleo allá. En serio, esto da mucho miedo. Evidentemente todo este tipo de cosas son habituales en Australia. En Latinoamérica no pasa esto ni de locos. ¿Ustedes se habrían imaginado alguna vez ver al diablo? Pues este gusanito que estarán viendo en pantalla es igual. Literal, miren ese color rojo. No sé si es un gusano o una babosa, pero miren en los cachitos. La verdad esa no da tanto miedo. Ahora miren esta serpiente que está en una tienda normal. La cogieron obviamente y la van a sacar, pero solo imagina estar mirando la ropa, cuál te vas a comprar y meter la mano en una y ¡pum! Sale esa serpiente y te cagas. Miren la siguiente. Yo creo que todos hemos visto lombrices, así se les dice en Colombia, pero son chiquiticas. Ahora miren esta cosa que parece una serpiente, o no sé si será una serpiente, simplemente busqué la imagen de cosas que son habituales en Australia. Obviamente esto pasa muy seguido, para ellos esto es normal, esto es feísimo. Miren, este es el grillo, es parecido al que les mostré hace ratito, pero pues aquí se ve como mejor. La verdad este animal no da miedo, pero los otros. Ahora miren esta imagen, esta es una de las más perturbadoras. Vemos a una serpiente y a un murciélago. Pero yo quiero que ustedes miren la mano del murciélago y se imaginen de todo. Parece la mano del diablo, un demonio, porque sabremos que los murciélagos
están un poco vinculados con estas entidades. Entonces, al verle esas manos, pues nos imaginaremos muchas cosas horribles. Obviamente, si tú eres una persona aracnofóbica, tú no puedes ir a vivir a ese país porque no durarías ni un día. Mira esta araña que está bien puesta en el microondas. Mira el tamaño y compáralo con el de tu casa y pon tu mano en ese microondas y mira, imagina nada más qué tan grande es esa araña. Ahora mira esta otra, obviamente que son más grandes de lo normal. En América nosotros no veríamos una araña de este tamaño. Esto es para cagarse literalmente. Ahora mira esta, que hay una persona que no creo que le tenga la mano puesta, simplemente que la puso más atrás para hacer la comparación, porque ahí se ve la sombra. Pero mira lo grande que es esa araña, ni siquiera es la mitad de la mano. O sea, ni siquiera cabe en la mano. Ahora imagínate esa cosa en la espalda, caminándote así de grande. Y solo mírale la cara, parece como una especie de demonio blanco, parece la monja Balak. Ahora mira esta que se parece al gusano que les mostré al principio, a la lombriz, perdón. Yo creo que las personas que son mal pensadas están viendo otra cosa y están imaginándose algo más extraño, pero no diré nada de eso. Y ahora miren esto, sinceramente no puedo deducir qué es, no sé qué es esa cosa que está en el suelo. Yo creo pues que son arañas y una telaraña gigante ahí, porque como ustedes sabrán, en Australia hay lluvias de arañas. Y pues imagínate un día que esté lloviendo y tú en el centro, en la tierra paradito, y te cae todas esas arañas en el cuerpo. Y pues como estábamos viendo en pantalla, parece que cayó como un ventarrón, o sea, un viento muy unido, y hizo que cayeran en un punto todas esas telarañas junto a las arañas, porque miren que en los borditos se ven como unos puntos negros, incluso dentro de ella. Y como ustedes sabrán, el tamaño de las arañas en Australia es demasiado grande. Así que amigo, después de ver este video, ¿estás seguro de que quieres vivir en Australia? ¿O ya sinceramente dijiste, no, ni loco quiero ver esas arañas tan grandes, ni loco quieres ver esas culebras en todas partes, es decir, serpientes? Bueno, yo te quiero decir que Australia no es el único país que es extraño. Hay otro país, pues que yo sé que nadie se va a ir a vivir a ese, pero es Haití, donde literalmente reviven a los muertos. Hay un proceso que le llaman la zombificación y es con el vudú. Pero eso es un tema muy extenso, así que aquí les voy a dejar un videito y lo estarán viendo en pantalla. Así que vayan a ese y allá los espero, vayan pues.